Saludos, es un privilegio estar con ustedes y me gustaría estar en persona, pero este virus no lo permite y antes de empezar vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Oremos. Padre que estás en el cielo, te agradecemos mucho que tú nos amas y en medio de esta pandemia y de la economía que muchas veces es mala y a punto de colapsar, y en medio de todas estas cosas que suceden, tú estás con nosotros y nos has prometido que no tengamos miedo porque estás con nosotros. Sabemos que Jesús está pronto a venir, más pronto de lo que creemos, así que te suplicamos que por favor nos des tu espíritu, abras la palabra, toques nuestros corazones, trae transformación, ayúdanos a estar listos para la venida de Jesús. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sabemos que todo lo que sucede en la historia bíblica, cada milagro, cada reavivamiento, todo sucede por el poder de Dios. Nada sucede por el poder humano. De hecho, Jesús dijo, permaneced en mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero si permanecen en mí y yo en ustedes, ustedes llevan mucho fruto. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. La Biblia nos dice que no hay nada bueno en nosotros, no hay poder, no podemos cambiar a nadie, no podemos cambiarnos a nosotros mismos, a menos que el poder de Dios obre. Sabemos que esto no va a suceder si no es por el poder del Espíritu Santo. Y sabemos que la única manera de conectarnos con Dios es la oración y el estudio de la palabra. Si todo el poder viene de Dios, si todas las cosas buenas vienen de Dios, si Dios es el origen, la fuente de todo poder, entonces necesitamos a Dios más de lo que imaginamos. Muchas veces confiamos en nuestra sabiduría, nuestros planes, nuestros programas, lo que podemos hacer, las soluciones que podemos dar, y esa es la razón por la que no tenemos éxito. Tengo muchos párrafos que presentarles hoy donde dice que la razón de nuestra falla es porque confiamos demasiado en nuestra sabiduría, en nuestros planes y muy poco en Dios. Si le permitimos actuar, entonces tendremos éxito. Así que todo lo que sucede en la Biblia sucede por la oración. La oración es la llave que nos conecta con Dios. Y si todo viene de Dios y nos conectamos con Él a través de la oración, ¿no debemos orar mucho más? No se equivoquen, no estoy hablando de planes de educación o planeación. Necesitamos ser organizados, no debe haber caos, pero ¿cuál será el beneficio de hacer planes y fallar? Imagínate, si Josué hubiera hecho el plan para tomar Jericó, hubiera perdido la batalla y la vida de muchas personas. Imagínense si Moisés hubiera hecho el plan para liberar a Israel, si Noé hubiera hecho el plan para salvar el mundo. Nosotros hacemos el plan y luego vamos a Dios para pedirle sus bendiciones, en lugar de pedirle a Dios cuál es su plan. Porque cuando recibe su plan, entonces también recibe sus bendiciones y sus recursos y su presencia. En vez de pedirle a Dios que bendiga nuestros planes, debemos pedirle su plan y entonces tendremos sus bendiciones. Así que muchas veces nosotros dependemos del poder humano, cuando lo que necesitamos es oración y total dependencia del poder de Dios. Pero para depender del poder de Dios hay ciertos requisitos, y el mayor de ellos es entrega, es dar el control. No puede ser que tú y Dios estén vivos a la misma vez. O tú estás vivo y Dios está muerto, o Dios está vivo y tú eres muerto. Básicamente tú estás en control y Dios es el siervo.
Tú le dices qué hacer, cuándo y cómo hacerlo. O Dios está en control y tú eres el siervo y Él te dice qué hacer. Ahora, si le dices qué hacer, tú eres el amo. Cuando vas a Dios con humildad, como Josué, le dices qué quieres que haga, Señor. Y Él dice, el primer día dar una vuelta, el segundo día, entonces Dios está en control. Y la mayoría de las veces cuando Dios te dice algo no tiene sentido, porque caminar alrededor de la ciudad, eso no es una buena estrategia de guerra. Como cuando Dios le dijo a Gedeón, toma en una mano una luz y en la otra una trompeta. Esa no es una buena estrategia. Debió decir, toma una espada. Tú no vas a la guerra con una trompeta y una antorcha. Cuando Dios le dijo a Noé, construye un arca, pero si no ha llovido, cuando Dios te dice su plan, no trates de entender para poder obedecer. Solo obedece, solo confía y obedece, porque tú no puedes con tu mente humana entender los planes de Dios. Esos planes son más sabios y grandes que los nuestros, así como el cielo es más alto que la tierra. Tú necesitas un cerebro más grande, tan grande como el de Dios, para entender sus planes. Por lo tanto, si Dios sabe el futuro, sabe toda la información, Él ve todo el cuadro, cosas que tú no sabes. Entonces no trates de entender, solo confía en sus promesas, en su amor y obedécelo. Si te dice construir un arca, constrúyelo. Si Él dice que salgas de tu país, deja tu país. Si te dice como Josué, camina alrededor de la ciudad, solo haz lo que Él dice. Si quieres las bendiciones de Dios, sigue su plan. Entonces la oración es la llave para conectarte a Dios y estudiar y orar, siempre depender de Él y caminar con Él y escucharlo y obedecerlo. Esa es la razón por la que la gente en la Biblia tenía éxito, pero eso no sucederá mientras tú sigas al control. Queremos controlar a Dios y decirle qué, cuándo y cómo hacerlo. Y si Él no hace las cosas como decimos, pensamos que no contesta, pero Él responde mejor, porque si hace lo que tú dices será un desastre. Necesitas esperar. En la Biblia necesitas esperar en el Señor y entonces Él puede obrar. Si confías en Él, si te rindes a Él, esperas en el Señor. Cuando tú esperas en el Señor, le permites trabajar. Tal vez no de la manera que tú quieres, pero toda oración honesta recibirá respuesta. Tal vez no vendrá en el tiempo o la forma que tú quieres, pero si esperas y confías en Él y no saltas y haces un plan y actúas, tú esperas a recibir su plan y esperas por su ayuda y haces solo lo que Él dice, no lo que tú quieres. Eso significa que tú te has rendido, dejas el control. Cuando esperas en fe es cuando Dios puede obrar. Si saltas y haces y lo arruinas. Abraham trató de ayudar a Dios, entonces él durmió con su sierva. Así es como la gente destruye los planes de Dios. Ciertamente por su gracia Dios puede venir con un plan B, pero si tú confías en Él y si entregas el control, tú esperas y le das oportunidad de trabajar, de obrar, y entonces no quedarás defraudado. Pero eso necesita entregarse. Por eso Pablo dice, crucificado estoy y ya no vivo yo. Ahora soy una persona muerta. Una persona muerta no tiene hambre, no come. Una persona muerta no tiene ambiciones, no tiene frustraciones. Si le pones apodos no se molestan. Ellos están muertos, no les importa. La gente muerta no le importa. Ellos no hacen planes. Voy a hacer esto mañana. Ellos no tienen una lista de cosas para hacer. La gente muerta está muerta. Pablo dice, estoy crucificado, ya no vivo, estoy muerto, mas Cristo vive en mí. Eso significa que Él tiene el control, Él tiene el plan, Él actúa, Él dice qué hacer. Escucha cuidadosamente, Jesús dice, yo no hago mis propias obras, las obras del Padre, esas hago. Si Jesús dijo eso, ¿no debemos todos nosotros seguir su ejemplo? Pablo dice, todos los días muero. El mayor enemigo en nuestra vida no son los enemigos con los que peleamos, sino el yo. Jesús dijo, a menos que la semilla muera, nunca producirá fruto. Es imposible que tu poder, tu sabiduría, tus esfuerzos, tu educación o lo que sea produzca frutos. Los frutos vienen de Dios, solamente, solo de Dios.
a menos que tú mueras al yo y Jesús viva en ti. A menos que te rindas completamente, dejes el control y que Él esté completamente en control. Él es el Rey, el Señor, el Maestro. Tú nunca producirás frutos y siempre lo intentarás duramente, lucharás y fallarás. Voy a empezar con un ejemplo y hoy vamos a hablar de entrega total, al punto que Dios tome el control. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí y no aborrece su padre, su madre, sus hermanos, su trabajo y a sí mismo su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14. Y la palabra allí no es aborrecer. Dios nos enseña a amar a nuestro prójimo así como a nosotros mismos. Dios nos dice que odiemos a nuestros padres. En el 5º mandamiento nos dice: honra a tu padre y a tu madre. La palabra allí, mishau, en griego, no es aborrecer, sino amar menos que. O sea, a menos que ames menos tu trabajo, que ames menos tu familia, ames menos a ti mismo de lo que amas a Dios, no podrás ser piadoso. Necesitas amar a Dios más que tu trabajo, más que tu salud, más que tu propia vida. A menos que pongas a Dios primero y todo lo demás después, Dios no puede obrar. De hecho, Jesús dijo en Juan 14: el que cree en mí, mayores cosas que yo hará. El espíritu de profecía dice que la obra se terminará con mayor poder que cuando comenzó. ¿Dónde están esas grandes cosas? ¿Dónde está ese poder? Vamos a la iglesia y es bueno. Estudiamos la Biblia y está bien. Guardamos todas las doctrinas de la Biblia. Sí, pero no tenemos poder. Tú miras a los discípulos. Después de 10 días de oración recibieron el Espíritu Santo. Recibieron poder y milagros acompañaron su trabajo. Milagros sucedieron. Enfermos fueron sanados, muertos resucitados, miles fueron bautizados, 3,000, 5,000. La Biblia dice que Dios añadía cada día a sus filas. Imagina bautizar miles cada día de la semana. ¿Puedes imaginar eso? Piensa que en tu iglesia alguien muere y tú oras y es resucitado. O alguien con cáncer y oras y es sanado. Tu iglesia estaría rebosando. No habría lugar ni siquiera afuera. ¿Dónde está ese poder? El espíritu de profecía dice que la obra se terminará con mayor poder. Jesús dijo que harías mayores cosas. ¿Dónde están esas cosas? ¿Por qué no tenemos ese poder? ¿Es porque Dios lo ha perdido? ¿Es viejo? ¿Tiene artritis? ¿No puede caminar? ¿Dios no puede hacerlo? ¿Es viejo y enfermo? ¿O no hay nada malo con Dios y el problema somos nosotros? A menos que nos rindamos completamente, nunca tendremos poder. La gente en la Biblia no fue elegida por Dios antes de que se rindieran. Moisés trató de salvar a Israel en su sabiduría y falló. Dios le dijo: huye de Egipto, sé nadie, muere al yo. 40 años. No 4, no 10, 40 largos años viviendo como pastor de ovejas, hasta que él se entregó completamente. Mientras Moisés pensaba: yo puedo hacerlo, Dios no podía hacerlo. Cuando Moisés dijo: Señor, no puedo hacerlo, ¿cómo voy a ir? No tengo dinero, no soy comandante de un ejército, ni siquiera puedo hablar claramente, no tengo nada, no sé nada, no puedo hacer nada, no merezco nada, no soy nadie, Señor. Imagina que yo, un simple pastor, vaya contra el faraón y su ejército. Es imposible, Señor, no puedo hacerlo. Cuando pensaba que él podía hacerlo, fracasó. Cuando pensó que no podía hacerlo, entonces Dios lo usó. Esa es la razón por la que él tuvo poder, porque se rindió completamente. Todo rindo a Cristo. Todo significa todo. Abraham se rindió totalmente. Todo. Su país, su propio hijo, se sometió y obedeció.
Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra, él salió. Noé se rindió totalmente, no por 1 o 2 o 10 años. 120 años de trabajo en ese barco sin sentido. Nunca antes había llovido. No había CNN o televisora que dijera, va a haber un tornado, inundación. No había lluvia, siempre estaba soleado, hermoso. Él se rindió totalmente y obedeció a Dios, no por 1 año, sino por 120 años de trabajo, invirtiendo recursos y tiempo. Se rindió totalmente y no dijo, pero Señor, no tengo el dinero, no tengo tiempo, no tiene sentido. Él no discutió. Cuando Dios dijo, hazlo, Él lo hizo. Eso es rendición total. Tú mueres a Dios, obedeces a Dios, tu voluntad queda inmersa en la de Dios al grado que ya no tienes voluntad. Tú haces lo que Él dice. Pablo, cuando trató de servir a Dios a su manera, estaba persiguiendo a los santos pensando que hacía un favor a Dios. Cuando se rindió totalmente, Dios pudo usarlo. A menos que mueras al yo, nunca serás usado por Dios. A menos que te rindas totalmente, nunca tendrás fortaleza, poder, victoria, éxito, salvación y resultados y bautismos. De hecho, ningún tipo de poder, ni siquiera para cambiar. Tú puedes cambiar un poco tu conducta externa, pero nunca cambiarás tu corazón, nunca tendrás ese poder. Entonces, déjame darte un ejemplo para empezar. Mi padre solía decirme, hijo, necesitas rendirte totalmente, necesitas un compromiso total, tan profundo que estés listo a morir al yo, y aunque te parezca que no tiene sentido, no obedezcas tu sabiduría, tu lógica. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia sabiduría, en tu propio poder o lógica o programas. Ríndete totalmente al punto de que estés listo a dejar tu trabajo, tu vida, tu libertad, tus planes. Básicamente sigue a Dios, camina con Dios así como la gente caminó con Dios. La Biblia dice que ellos caminaban y hablaban con Dios. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz. La Biblia dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. La Biblia dice en Isaías, oirás una voz detrás de ti diciendo, este es el camino. A menos que te entregues totalmente a Dios, nunca podrá usarte. Pero necesitas rendir todo. Necesitas morir al yo diariamente. No tendrás sabiduría, ni voluntad, recursos, ni opinión. Pero, papá, yo necesito tener una opinión. Tu opinión será la opinión de Dios. Cuando la columna de fuego o de nube se movía, Israel se movía. Cuando la columna se detenía, ellos se detenían. No decían, pero Señor, no hay agua, movámonos, o aquí hay agua, quedémonos. Ellos solo hacían lo que Dios decía. Su voluntad era la de ellos. A menos que te rindas totalmente al punto de morir al yo y tu voluntad esté inmersa en la de Dios y tú no seas nada y Él lo sea todo. Él es primero, su voluntad es primero y no la tuya. Mientras confíes en tu poder, tu sabiduría, nunca tendrás éxito. Cuando te rindas, entonces Dios podrá obrar. Cuando tú obras, Dios no puede actuar. Cuando tú estás al control, Dios no puede estarlo. Cuando te rindes todo absolutamente, entonces finalmente Dios puede obrar. De hecho, no es seguro para Dios darte poder cuando tú estás al control, porque lo usarás de manera equivocada. Cuando te rindes, Dios puede darte poder porque tú no tienes voluntad y la usarás de la manera que Él diga. Bueno, yo estaba en el ejército, en la unidad llamada Genios. No porque lo fuera, sino que era un tipo de fuerza especial que hace cosas que otros no pueden. Cuando el ejército no puede avanzar o tiene que retirarse, ese grupo va y puede volar una montaña o un puente o poner una bomba en un teléfono o enfrentar al enemigo de otra manera, plantando dispositivos y cosas así. Así que yo estaba en esa unidad especial de entrenamiento.
Entonces vinieron y me dijeron: Goya, tú eres un traidor. Yo dije: no lo soy. Y dijo: en un país comunista, en ese tiempo Rumania era comunista, antes de la revolución. En un país comunista no creemos en Dios, no hay Dios. Tú eres un peligro para el país, un peligro para la sociedad por creer en Dios. No puedes creer en Dios. Tienes que elegir o nosotros o Dios. Yo contesté: bueno, amo mi país y estoy dispuesto a morir por mi país, pero amo más a Dios. Jesús dijo: si no dejas padre, madre, todo, incluso a ti mismo, Jesús tiene que ser primero. Necesitas buscar primero a Jesús y después todo lo demás. Así que mi Dios es primero y luego mi país. No puedes poner a Dios primero, harás lo que yo digo. Sabemos que no trabajas los sábados, tienes que trabajar en sábado. ¿Qué tal si hay guerra? Yo dije: escuche, si hay una emergencia, si su vida está en peligro, yo los defenderé mi país, pero a menos que sea una emergencia, no quebrantaré el sábado. Puedo salvar la vida de alguien, pero si no hay emergencia, ¿por qué habría de trabajar en sábado? El comandante llamó a los otros soldados de la unidad, 51 en total, los alineó y me dio una orden. Hoy es sábado. Goya, si rehusas trabajar en sábado, entre tú y yo, son 2 años de prisión. Si rehusas trabajar frente a los soldados es desafiar mi autoridad, 14 años de prisión. Y si rehusas obedecer mis órdenes en guerra, te fusilaremos por traición. Entonces dijo: 51 soldados están mirándote. Te daré una orden. Cava un hoyo. Yo dije: capitán, lo siento, pero no voy a cavar un hoyo. Es sábado. ¿Por qué cavar un hoyo? Él dijo: quiero que imagines que hay aviones enemigos atacándote. Cava el hoyo para esconderte y salvarte. Y yo dije: no hay aviones enemigos, hay paz. Imagina los aviones enemigos y hace el hoyo. Entonces le dije: usted imagina los aviones, entonces haga el hoyo. Él dijo: ¿me estás desafiando? Quedó rojo de ira frente a todos los soldados. ¿Estás desafiando mi autoridad? Te he mandado que hagas un hoyo y por tu sábado pones tu Dios primero. Te voy a enseñar una lección. Pediré 14 años de prisión en la cárcel más difícil, Caracan. Esa era la prisión de la que nadie regresaba. Te sentenciaré a 14 años de prisión y trabajarás el sábado. Si no, doblaré tu sentencia. Y si aún no trabajas sábados, pasarás toda tu vida en la cárcel hasta que te quebremos y te olvides de Dios. Tu Dios no es primero. Yo le dije: escuche, capitán, amo mi país, pero amo más a mi Dios. Te enseñaré a olvidarte de tu Dios. Nadie podrá librarte en un país comunista de mi poder. Bueno, mi Dios puede salvarme, pero como los 3 hebreos dijeron: y si no, no adoraremos la imagen. Yo no quebrantaré el sábado. Oh, él se molestó tanto, dejó a los soldados en el campo de entrenamiento y fue a llamar a una reunión de emergencia a todos los oficiales y propuso 14 años en la prisión más difícil. Yo estaba a cargo de la bodega, donde guardan todas las herramientas, armas, uniformes, todo el equipo para los soldados. Así que fui y me encerré bajo llave en la bodega y comencé a orar. Ahora, escuchen cuidadosamente. Oré de la forma que oramos. Señor, por favor, escúchame. Señor, por favor, sálvame. Mi libertad. Señor, no quiero ir a prisión, por favor. 14 años de prisión arruinarán mi vida. ¿Qué voy a hacer? Sálvame, escúchame, ayúdame, bendíceme, mi salud, mi familia, mi trabajo, ayúdame. Y mientras oraba vino a mi mente. Oraba y luchaba. La gente va a orar y luchar y deja de orar y luchar. Y no tiene resultados ni respuestas, ni poder, ni victoria, nada.
Oré por 5, 10, 15 minutos, nada, luchando. Recordé lo que mi padre me decía. No pidas la bendición de Dios para tu plan. Busca el plan de Dios y tendrás sus bendiciones. No trates de decirle a Dios qué hacer. Rinde totalmente tu vida, tu sabiduría, tu plan, incluso tu oración. Entrega total, listo a morir, morir al yo. Y busca el plan de Dios. Cuando tú estás muerto no tienes un plan, ni deseos, no necesitas libertad. Mi padre solía decirme, lo recuerdo muy bien. Imagina si José, cuando fue vendido y luego puesto en prisión siendo inocente, hubiera orado una y otra vez. Por favor, libérame, por favor, soy inocente, Señor. Por favor, no quiero estar preso. ¿Qué tal si Dios lo hubiera liberado? Nunca hubiera sido primer ministro de Egipto. Nunca hubiera salvado a su familia. Pero como se rindió, murió al yo, le importó más el plan de Dios que su propia libertad. Porque él sometió su vida, su libertad, todo, Dios pudo usarlo. Mi padre siempre me decía, todas las cosas, todo significa todo, no el 95%, todas las cosas ayudan para el bien de los que aman a Dios. Si todas las cosas son para el bien, significa que aun si vas a prisión, eso es para el bien. Significa que Daniel, siendo llevado esclavo a Babilonia, era para su bien. Significa que Dios lo permitió, que Dios está en control. Si Dios dice no, no puede suceder. Dios no duerme o está de vacaciones. Si Dios lo permite, tiene razones que tú no conoces. Tú no necesitas saber para obedecer, tú necesitas confiar. Y porque tú no conoces a Dios, no confías en Él. Si pasas tiempo con Dios y su palabra, no necesitas entender, pues lo conoces y confías en Él. Mi padre me decía, debido a que José se rindió, Abraham se rindió, Moisés se rindió, es la razón por la que Dios pudo obrar poderosamente, grandes cosas con ellos. Dios nunca podrá hacer grandes cosas contigo antes de que te rindas totalmente. Mientras más te rindas, Dios tendrá más el control de la obra. Mientras menos te rindas, menor control tendrá Dios de tus obras. Rendición total significa participación total con Dios. Eso significa poder total, victoria total, significa bendición total. Dios no puede perder la batalla, pero tú necesitas morir al yo. Así que en lugar de orar por tu salud, por tu trabajo, no hay nada malo en presentar tus necesidades al Señor. Debes poner todas tus necesidades sobre Él, mientras Dios sea lo primero. Como Jesús, quita esta copa de mí, pero no sea como yo quiero, sino tu voluntad. Presenta tus necesidades, pero Dios y su voluntad van primero. No digas, Señor, libérame de la prisión, sino, Señor, quisiera ser liberado, pero haz lo que tú quieras. Tú eres el maestro. Si me quieres en la prisión, yo no quiero ir, ni entiendo por qué, pero confío en ti. Tú estás al control, por favor, no escuches mi oración, presento mis deseos, pero haz lo que tú quieras, porque tú eres Dios. Conoces el fin desde el principio, conoces el cuadro completo, cosas que yo no conozco. Así que, Señor, rindo totalmente mi vida, mi libertad, mi salud, mi familia, todo. Haz lo que tú quieras, no lo que yo pido. Haz lo que tú quieras. Señor, si me quieres en la prisión, ponme allá. Si quieres que sea un esclavo como Daniel, hazme un esclavo. Si quieres que deje mi país como Abraham, haz lo que tú quieras. Yo debo obedecerte, no tú a mi oración. Y como mi padre me enseñó, a menos que te rindas totalmente, Dios nunca puede obrar por ti o usarte. Entonces cambié mi oración de Señor, por favor, protégeme de 14 años, por favor, a Señor, no me gusta orar de esta manera, pero entrego mi libertad. Si quieres salvar mi libertad, por favor, hazlo, pero si no, estaré dispuesto a ir a prisión. Haz lo que tú quieras, tú eres Dios, confío en ti. Entrego mi libertad y mi vida, haz lo que quieras. Cuando hice esa oración, cuando oré de esa manera, cuando oré diferente estaba luchando, no tenía paz. Cuando entregué mi libertad, mi vida y dije, Señor, por supuesto que quiero ser libre, pero rindo mi vida y mi libertad, haz lo que tú quieras, te doy permiso, tú eres Dios y te dejaré ser Dios. Cuando hice esa oración, en ese instante tuve paz.
una paz que no puedo explicar. En lugar de poner la mira en mi libertad, puse los ojos en Dios y dije, hágase tu voluntad. En ese momento tuve paz, una paz que no puedo explicar. De hecho, dejé de orar y comencé a cantar. No sé por qué comencé a cantar el himno que dice, el que confía en Dios siempre tiene paz. Comencé a cantar y entonces alguien golpeó a la puerta de la bodega. Abrí la puerta y era un sargento de baja estatura. Me dijo, Pavel, tú eres cristiano. No tienes permitido mentir. Dime la verdad. ¿Conoces al general Joano? Yo dije, ¿de qué estás hablando? ¿Conoces al general Joano? ¿Quién es el general Joano? Bueno, todo el ejército en Rumania estaba dividido en cuatro grandes centros de comando, 4 grandes ejércitos, y hay 4 grandes generales a cargo de esos 4 ejércitos de Rumania. Está el presidente, el ministro de defensa y los 4 generales. Todo el mundo, cada oficial del ejército tiene miedo de ellos. Uno de los 4 generales, el general Joano, vino hoy sin aviso para supervisar nuestra unidad y ver si estamos listos en todo momento para la guerra, si todo está en orden. Y estábamos en la reunión para ponerte en prisión, y el oficial propuso 14 años en la prisión de máxima seguridad. Y estando listos para ponerte en la prisión, el general Joano, comandante de uno de los 4 ejércitos de Rumania, con sus guardias, y entró y todos nos pusimos firmes, congelados y asustados. ¿Qué pasará con nosotros si encuentra algo que no está en orden? Y él dijo, vengo de vez en cuando a inspeccionar las unidades y llegué aquí y noté que no hay nadie alrededor y están en una reunión. Así que pensé, nadie me impedirá ver lo que yo quiera. Así que inspeccioné el camino de entrada que estaba en mal estado antes y quedé impresionado, pues está arreglado y como nuevo. Ustedes dijeron no tener gente ni dinero para arreglarlo. ¿Quién lo hizo? Ellos respondieron, bueno, Goya sabe cómo trabajar. Desde los 12 años trabajó con su padre en cada área. Él sabe cómo hacer esto y lo otro. Él arregló el camino gratuitamente. Maravilloso. Noté que la última vez las ventanas estaban rotas y ahora, ¿quién arregló las ventanas? Bueno, Goya sabe trabajar el vidrio. Él tenía un negocio de vidrio y reemplazó las ventanas. Maravilloso. La cerca estaba rota. ¿Quién la arregló? Goya arregló la cerca. El techo. ¿Quién lo arregló? Goya arregló el techo. Sé que la última vez en el inventario faltaban cosas, pues los soldados las robaban para venderlas por alcohol. Y ahora nada está perdido. ¿Quién está a cargo de la bodega? Goya. Y hablaron de esto y de lo otro. El museo. ¿Quién reparó el museo? Goya. ¿Quién reparó esto y aquello? Goya. ¿Qué han hecho para recompensar a este soldado? ¿Le han dejado ir a casa? ¿Le han dado dinero? ¿Han puesto su foto como soldado ejemplar? ¿Lo han hecho? No, pues debieran hacerlo, deben recompensar a sus mejores soldados. Bueno, ¿por qué están en una reunión? ¿Cuál es la razón? Vamos a poner un soldado en prisión. ¿A quién van a poner en prisión? Goya. ¿Por qué? Él es su mejor soldado. Bueno, ¿por qué? ¿Es un traidor? No. ¿Ama a su país? Sí. Entonces, ¿por qué? Bueno, él no trabaja en sábado. ¿Trabaja los otros días? Sí. Si hay una guerra o una emergencia, ¿él responde? Sí. Entonces, ¿por qué ustedes? Bueno, él no trabaja en sábado. Déjenlo en paz. Si lo tocan otra vez se las verán conmigo. Voy a despedirlos y ponerlos en prisión. Los arruinaré y destruiré sus vidas. Si lo tocan, me tocan a mí. Desde hoy nadie toca a Goya. Y el comandante me dijo, el general nos mandó dejarte en paz, así que por favor dime, ¿eres amigo del general? Yo le dije, no, conozco a alguien más grande. ¡Wow! Quizás pensó que yo conocía al presidente, no lo sé, pero yo quería decir que conozco a Dios. Desde ese día nadie me tocó durante todo el servicio militar. Todos me saludaban y respetaban, me dejaron en paz. Venían y me decían, puedes guardar el sábado, puedes ir a la iglesia, solo llama al general y dile que cuidamos bien de ti, tal vez nos dé una promoción. Yo les decía, yo no conozco al general. Ah, sí, tú conoces a alguien más grande. Cuando tú te rindes totalmente, no sabes qué sucederá contigo.
Cuando Moisés se rindió, cuando Noé, Abraham, Pablo, José, todos ellos no sabían el fin de su historia. Ellos no la leyeron. Tú la puedes leer, pero ellos no. Pero cuando se rindieron totalmente, Dios pudo trabajar completamente. Piensa en Pedro. Pedro era un pescador, un buen pescador, y había estado pescando con sus amigos toda la noche. Y no capturaron nada, ni un solo pescado, cero. Y Jesús caminaba por la playa. Y ellos regresaban después de una dura noche de trabajo sin éxito. Nada de éxito con su poder, su conocimiento, sabiduría y experiencia. Ni un pescado, sin resultados. Venían a la playa temprano en la mañana cuando el sol salía. Si sabes algo sobre pesca, tú vas a pescar a las 4 de la mañana, no a las 10 o cuando el sol está alto. Y no vas a pescar donde el agua es baja porque allí solo hay pequeños pececitos. Los grandes peces están en lo profundo. En la playa solo hay peces chiquititos. Los grandes no se quedan donde hay poca agua. Entonces Pedro está regresando hacia la playa. El sol ya está arriba. El agua no es profunda porque Jesús le habla y Pedro le responde. Si él estuviera lejos en aguas profundas, no habría escuchado a Jesús. Así que Pedro debió estar muy cerca de la playa. Y Jesús le dice, ¿tienen algo de pescado? Y Pedro le responde, no capturamos nada. Echen la red en el lado derecho. Pero el lado derecho era hacia Jesús, hacia la playa donde el agua era más baja. Señor, trabajamos toda la noche. Tú puedes enseñarme de salvación, de perdón, pero no de pesca. Yo tengo entrenamiento, experiencia. He sido pescador toda mi vida. Yo, mi padre, mi abuelo. El pescado se captura en lo profundo, no aquí. En la noche, no en la mañana. Señor, no te burles de mí frente a todos, por favor. Echa la red a la derecha. Y Pedro se rindió. No confió en su conocimiento, o poder, o experiencia, o lógica humana. Echó la red del lado derecho. Imagina a sus amigos riéndose de él. Oh, está loco. Debe estar muy cansado. Tal vez tomó algo o quizá comió mucho durante la noche. Pedro está cansado. No tiene sentido lo que hace. Pero Pedro echó la red. Y había tantos peces que no se podía creer. Los planes de Dios no van con nuestra lógica. Eran tantos los peces que Pedro no podía con ellos. La red se empezó a romper. Tuvo que llamar otros botes para que lo ayudaran. Y eran tantos los peces que el bote comenzó a hundirse. Todo el bote lleno de peces. Ellos nunca habían visto tantos en su vida. Nunca habían tenido una pesca tan grande. Era un milagro increíble. Podían vender todo el pescado y vivir de la ganancia por un buen tiempo. Pedro dijo, ¡wow! Saltó del bote y adoró a Dios y dijo, tú eres Dios. Y Jesús le dijo a Pedro, deja el pescado, entrégate totalmente y sígueme. Ahora tengo una pregunta. ¿Por qué Dios le dio tanto pescado y luego le dijo que lo abandonara todo? Si tienes hambre y no has comido por una semana, y tu estómago te está doliendo, estás mareado y tienes tanta hambre que cuando ves comida comienzas a babear y alguien viene con un gran plato de comida deliciosa y la hueles y la ves y te dice, es tuyo, y estás listo a comerla. Y entonces te dice, olvídalo, déjala. ¿Por qué me diste la comida solo para quitármela? ¿Solo para torturarme? ¿Por qué Dios le dio tanto pescado y le dijo que lo dejara? Pedro pudo vender el pescado y dar el 10% o el 20% a la iglesia. Luego poner el 80% en el banco para tiempos difíciles. Eso es bueno. ¿Por qué Jesús le dijo, deja todo? Tal vez por dos razones. Número 1. Dios quiere que entregues todo. No porque Él lo vaya a tomar, pues no necesita tu pescado. Dios no necesita tu dinero. Él es dueño de todo el dinero. Dios no necesita tu casa, Dios no necesita tu carro, pero Dios quiere que estés dispuesto a ponerlo a Él por encima de todas las cosas. A menos que Dios esté por encima de tu coche, tu dinero, tu casa, por encima de tu salud y tu propia vida, Dios nunca podrá usarte. Mientras algo esté antes que Dios, eso es lo que tú adoras. Lo que sea que esté antes que Dios, eso es tu Dios. Dios quería que Pedro lo pusiera en primer lugar, por encima de su trabajo, de sí mismo. Pero Señor, necesito el pescado para pagar mi casa, para pagar la electricidad, necesito... Dios va antes que tus pagos.
Dios quiere que aprendas a rendirte totalmente y confiar totalmente. Número 2. Dios quería que entendiera: si te di la pesca de hoy, puedo darte la mañana también. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas te prometo que yo las proveeré. Tengo el poder, puedo hacer llover maná, puedo darte agua de la roca, puedo enviar aves que te alimenten. Yo soy Dios. Si cuido de las flores, cuidaré de ti. Confía en mí, ponme a prueba. Dios quería que él entendiera: si Dios tiene poder para darme la pesca hoy, tiene poder para darme la mañana. Y Pedro dijo: Señor, hemos dejado la pesca, la familia, el trabajo, ¿qué tendremos? Y Jesús le dijo: 100 veces más aquí y la vida eterna. Hasta que Pedro abandonó la pesca, Dios no pudo hacerlo pescador de hombres. Dios no podía usarlo, y porque Pedro estuvo dispuesto a rendirlo todo, no 99%, Dios no toma un corazón dividido. Dios no toma un 95% y Satanás el 5%. Pero yo no le doy mi corazón a Satanás, lo guardo para mí. Cuando tú guardas para ti, se lo estás dando a Satanás. Jesús dijo: el que no está conmigo, contra mí es. No hay tal cosa como un corazón neutral. O eres de Dios o eres de Satanás. Cuando tienes un corazón dividido, 95% y 5% para ti, eso es lo que Satanás quiere que hagas. Dios no acepta un corazón dividido. Todo o nada. Yo me rindo a ti. Cuando Pedro estuvo listo a rendir todo, entonces Dios pudo hacer todo. Mientras más tú le entregues, más Dios puede hacer. Hasta el grado que tú te rindas es el grado al que Dios puede obrar en tu vida o a través de tu vida. Y como Pedro se rindió totalmente, cuando caminaba, incluso si su sombra caía sobre los enfermos, eran sanados. Cuando Tabita murió, Pedro no hizo como nosotros, no predicó un sermón en el funeral. Pedro entró y dijo: Tabita, levántate. Porque él se rindió totalmente, Dios pudo actuar en su vida. Recuerden a Elías y a Eliseo. Elías era profeta. Él fue hacia Eliseo. Eliseo estaba arando con 12 yuntas de bueyes. En ese tiempo, si eras pobre, no tenías bueyes. Tú los prestabas a algún vecino. Si eras de la clase media, tenías un par de bueyes, pero si tenías 12 yuntas, eras rico. Cuando tenías muchas vacas, muchos asnos, ovejas, camellos, eras rico. Eliseo era de una familia muy rica. Tenía un gran granero, muchos tractores, John Deere, o sea, 12 yuntas de bueyes. Y Elías, pasando, le puso su manto encima. En ese tiempo, el manto que usaba salir a trabajar indicaba el trabajo que tenías. Un juez usaba un tipo de manto, el rey usaba un tipo de manto diferente, un profeta usaba un tipo de manto diferente, así que la gente, al ver el manto que tenías, sabía a qué te dedicabas. Cuando Elías puso su manto sobre Eliseo, el significado estaba claro. Dios lo estaba llamando a ser profeta, Dios lo llamaba a servirle. Eliseo pudo vender los bueyes, los arados, la tierra, todo ese gran negocio que tenía, y darle a la iglesia y poner el resto en el banco. Y entonces seguir a Elías, pero no lo hizo. Sacrificó los animales y quemó el arado. Quemó el tractor, quemó el granero, quemó toda la granja. ¿Por qué haría eso? Cuando Dios te llama, abandona todo al punto que nunca mires hacia atrás. Eliseo no dejó nada que lo tentara a mirar hacia atrás. Eliseo recordó cuando Lot dejó Sodoma. Su esposa miró hacia atrás. Oh, dejamos la casa, dejamos ese buen trabajo, dejamos todo ese bienestar. Y mientras volteaba, se convirtió en estatua de sal, murió. Eliseo no quería que nada lo tentara a mirar atrás. Cuando Dios te llama, te metes completamente y te rindes totalmente y no miras hacia atrás. Esa fue la razón por la que Dios pudo usar a Eliseo. A menos que te rindas totalmente, nunca serás usado por Dios y Dios nunca podrá obrar con todo su poder. En la medida que te entregues, en esa medida Dios puede usarte. Quiero que entiendas, el joven rico vino a Jesús y preguntó: ¿qué haré para tener la vida eterna? Guardo los mandamientos, voy a la iglesia, como brócoli y tofu, canto en el coro, voy a reuniones campestres. Y Jesús le dijo: muy bien, debes guardar los mandamientos, debes comer saludable, muy bien, pero no es suficiente.
Necesitas vender todo, no 95%, y ven y sígueme. Necesitas rendir todo, y entonces tendrás vida eterna, y podré usarte y obrar por ti. A menos que te rindas, no podré obrar por ti porque tú estarás en control. Necesitas morir al yo y tendré el control y entonces tendrás frutos. Solo entonces crecerás, solo entonces tendrás victoria, solo entonces tendrás resultados, solo entonces tendrás poder. Necesitas rendir todo. Y el joven rico no quiso rendir todo y se fue. Jesús dijo, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que esté dispuesto a perderla, la salvará. Abraham estuvo dispuesto a perder a su hijo y Dios lo salvó. Él no perdió a su hijo, pero necesitas poner a Dios primero. Todo lo que guardes para ti lo perderás. Todo lo que entregues es lo que salvarás. A menos que estés dispuesto a rendir todo, nunca experimentarás todo. Pablo dijo, considero todo. Todo significa todo. Todo como pérdida por Cristo Jesús. Necesitas rendir todo si quieres que Dios actúe. Voy a leer una cita de Testimonios para la Iglesia, volumen 7, página 32. A todo aquel que se ofrece al Señor para servir sin retener nada, se le concede poder celestial ilimitado para alcanzar resultados sin medida. Déjame leerlo otra vez. A todo aquel significa tú, yo, no importa, joven o viejo, rico o pobre, a todo aquel que se ofrece al Señor para servir. No te ofreces a Dios por bendiciones, no te ofreces a Dios para que Él haga algo por ti, por servicio, para servir. Y escucha las siguientes 3 palabras. Sin retener nada. Significa que cuando te ofreces a Dios, ofreces todo, completo, 100%, todo a Cristo hoy entrego. No retienes nada, no tu voluntad, ni tu salud, ni tu libertad, nada. No retienes nada para ti, rindes todo completamente. A todo aquel que se ofrece al Señor para servir sin retener nada, rendido totalmente, se le concede poder celestial ilimitado. ¿Puedes comprender lo que es poder celestial ilimitado? La razón por la que no tienes poder es porque no rindes todo. Escucha. Se le concede poder celestial ilimitado para alcanzar resultados sin medida. Y si sigues leyendo, dice que los discípulos rindieron todo y después tuvieron poder. Y la iglesia creció y ocurrieron milagros. Luego, en la página 34 dice que todo lo que los discípulos hicieron, cada miembro de iglesia lo hará si nos rendimos totalmente. La misma obra que el Señor hizo con los discípulos en Pentecostés sucederá hoy. Dice que está esperando realizarla otra vez. Cuando nos entreguemos totalmente, todo lo que sucedió en Pentecostés sucederá de nuevo. Así que la razón por la que no ha ocurrido es porque no nos entregamos. Déjenme darles más citas. Todos los que consagran su alma, cuerpo y espíritu a Dios recibirán constantemente una nueva medida de fuerzas físicas y mentales. Las inagotables provisiones del cielo están a su disposición. Deseado de todas las gentes, página 767. La razón por la que no tenemos poder es porque no nos consagramos completamente. Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales, aceptó los planes de Dios para Él. Así deberíamos nosotros también depender de Dios. Ministerio de Curación, página 380. Si hacemos planes según nuestras propias ideas, el Señor nos abandonará a nuestros propios errores. Pero cuando, después de seguir sus indicaciones, somos puestos en estrecheces, nos librará. Deseado de todas las gentes, 336. Pero el que depende de su propia sabiduría y poder se separa de Dios. En vez de obrar al unísono con Cristo, cumple el propósito del enemigo de Dios y del hombre. Deseado de todas las gentes, 179. El motivo por que los que profesan ser sus hijos no tienen más fuerza consiste en que confían demasiado en su propia sabiduría y no le dan al Señor la oportunidad de revelar su poder en favor de ellos. Él ayudará si ponen toda su confianza en Él y le obedecen fielmente,
Patriarcas y Profetas 4:67. Muchos de los que profesan seguir a Cristo se sienten angustiados porque temen confiarse a Dios, no se han entregado por completo a Él y retroceden ante las consecuencias que semejante entrega podría implicar, pero a menos que se entreguen completamente a Dios, no podrán hallar paz. Ministerio de Curación 3:81. Dios hará cosas maravillosas por los que confían en Él. Patriarcas y Profetas 4:67. Ahora quiero terminar. Dios requiere entrega total, y cuando te entregues por completo a Él, entonces podrá obrar totalmente. Y Dios está llamando a ti y a mí a ese tipo de entrega, a ese tipo de conexión, de confianza, y no necesitas entenderlo para obedecer. Necesitas pasar tiempo con Él para conocerlo y confiar completamente en Él, aunque no entiendas plenamente. Si Dios te dice, camines el agua, no dirás, Señor, pero tú caminas y pones tus pies en el agua. Y solo cuando te rindas totalmente y confíes plenamente, entonces el agua comenzará a abrirse. Dios te está llamando a orar, a estudiar, a entregarte, a confiar en Él. A menos que hagas esto, nunca experimentarás poder, paz, gloria y transformación, victoria y resultados, éxito y salvación. Oremos. Padre que estás en el cielo, sabemos que todo lo que sucede, sucede solo en tu poder. Nada puede ser por nuestro poder. Y sabemos que solo nos conectamos contigo por la oración, el estudio y la entrega total. Ayúdanos a conocerte, a amarte, a confiar en ti y rendirnos totalmente. A morir al yo para que tú vivas. A dejar nuestra confianza para que tú seas el Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te agradecemos. Amén.